atención, están suspendidas las jornadas laborales para los días de hoy, jueves 18 y viernes 19 de abril. Esto mientras se realizan mantenimientos a varias plantas eléctricas debido a la crisis energética en el país. En este sentido, el gobierno acusa a la exministra Andrea Robo y también a otros funcionarios de ocultar información importante de dicha crisis. Tras la declaratoria de emergencia energética, la presidencia, así como la nueva administración del Ministerio de Energía con Roberto Luque a la cabeza, tomaron varias medidas para superar este bache. Una de ellas es que se suspende la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril. En este tiempo, aseguran, se realizarán mantenimientos a las plantas eléctricas del país en horarios determinados inamovibles. Sin embargo, se recalcó que los sectores estratégicos estarán operativos al 100% y enfocados a solucionar el problema energético. La otra medida es que los ecuatorianos podrán pagar solo el 50% de la planilla de luz este mes. Estas acciones se toman tras realizar una investigación para saber qué es lo que ocurre en dicha cartera de Estado. A través de un comunicado, se aseguró que la exministra Andrea Robo y otros altos funcionarios habrían ocultado información intencionalmente sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Energético. La misiva señala que se suprimieron y deshicieron advertencias al Comité de Crisis Energética con el propósito de que la situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas. Señalan que los cortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos de corrupción y negligencia. Por ello aseguran que ya se presentó una denuncia en Fiscalía por el presunto delito de paralización de servicio público en contra de 22 personas, en donde se incluiría a la exministra Robo. Según el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, esta crisis se pudo haber prevenido. De hecho, existe un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación desde 2018 y ninguna otra medida se ha tomado para abastecer de energía al país. Y plantea soluciones. Reparar y mantener todo el parque térmico, hidráulico y de todas las fuentes de energía que el país cuenta, que desarrolló y que sucesivamente se le ha ido abandonando y sin darle los recursos para que pueda hacerse los mantenimientos adecuados. En todo caso, el ministro Luque recalcó que estas medidas no serán a corto plazo y que la crisis energética durará al menos 60 días. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ministerio de Educación anunció que en todas las instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales y municipales, además de las particulares de todo el país, se suspenden las clases los días de hoy, jueves 18 y viernes 19 de abril, ello en cumplimiento del decreto presidencial. La cartera de Estado acotó que las jornadas de jueves y viernes deberán recuperarse a futuro con el fin de no alterar los 200 días de asistencia a las aulas que establece el cronograma del año lectivo. Y a propósito de este tema, el Ministerio de Energía ya difundió los horarios establecidos para los cortes de luz programados en todo el país que se van a registrar, insistimos, este jueves, viernes, pero también el sábado 20 de abril. El domingo se ha dicho que no habrá cortes durante las elecciones. En todo caso, en algunas ciudades como Quito, la suspensión del servicio eléctrico será de 8 horas en 3 jornadas. Una que inicia a las 7 de la mañana, otra que comienza a las 10 y una más a las 13 horas. Tiene que calcular entonces las 8 horas de este corte. Usted puede revisar los sectores mediante las redes sociales de la empresa eléctrica de Quito, mientras que para el resto del país lo puede hacer ingresando al portal web del Ministerio de Energía, donde se coloca entonces en cada una de estas empresas eléctricas cuáles van a ser los cortes para que entonces pueda tomar las debidas previsiones del caso. Y a través también de las páginas de las operadoras de cada ciudad para que puedan conocer exactamente y no haya confusiones sobre los cortes de luz que serán el día de hoy. Además, el municipio de Quito indicó que los sistemas de transporte público como el trolebús, la ecovía y el metro de la capital continuarán operativos. Sin embargo, el pico y placa, preste atención, se suspenderá también este jueves y viernes. Los servicios de atención al público en áreas administrativas del Cabildo tampoco atenderán en estos días, así es que planifique o replanifique cualquier actividad que hubiese tenido pendiente por hacer en estos días para que pues la pueda retomar la próxima semana.
La Asamblea solicitará a las autoridades del Frente Energético información sobre las acciones implementadas para superar la crisis en este sector. El titular del Parlamento, Henry Kronfle, hizo un llamado a los sectores políticos a no mezclar los efectos de las desconexiones de energía con los objetivos que persigue la consulta popular, el referéndum de este domingo. Para la máxima autoridad del legislativo, no cabe que sectores políticos llamen a votar por la opción del no en la consulta popular y referéndum de este domingo en rechazo a la situación eléctrica que enfrenta el país. Henry Kronfle asegura que son dos situaciones distintas. O sea, tratemos de no confundir las cosas. Yo creo que la población está clara que la consulta popular apunta hacia temas de seguridad que son muy importantes para acabar con la corrupción que vive el Ecuador, y en ese sentido no mezclemos las cosas. Yo hago un llamado para que la población estudie las preguntas. Yo tengo mi posición personal, pero que la gente estudie las preguntas porque en el fondo creo que las preguntas son buenas para el Ecuador. Manifestó además que en su momento oportuno, como asamblea no se descarta solicitar información a las autoridades del Frente Energético sobre las acciones ejecutadas para superar esta complejidad. Para que con transparencia se nos indique cuál es la situación del parque de generación energético en el país, cuáles son las medidas que se van a tomar, si van a haber barcazas, si van a haber otras medidas, como hay medidas en los desiertos, en el Medio Oriente, etcétera. ¿Cómo se va a resolver esto de manera urgente? Requerimiento de información que pasa también por la denuncia de sabotaje en el sector formulada por el presidente Daniel Noboa. Si las hace el presidente de la República, yo confío en que haya algo de información atrás de esto. Esa es la verdad. Yo no puedo dudar de lo que está diciendo el presidente de la República. El movimiento Construye, por intermedio de sus legisladores Jaime Moreno y Ana Galarza, oficializará un juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, por un supuesto incumplimiento de funciones. Al momento recopila las firmas de respaldo para presentar formalmente la solicitud de interpelación. Javier Ceballos, Noticias 7. Hablar de delitos cometidos o relacionados en hidroeléctricas generalmente pues es algo que no es nuevo ya, y en los últimos años se ha denunciado justamente corrupción en ese sector. Veamos algunos casos. Obras que se anunciaron con bombos y platillos, pero que con el paso de los años las noticias sobre ellas han sido a mayor escala negativas. Las hidroeléctricas, aquellos sistemas para la generación de electricidad, se han visto empañadas por delitos como sobreprecio o peculado. El caso más emblemático es el de Coca-Cola Sinclair, ubicada en Napo y con capacidad para 1.500 megawatts. Según la Fiscalía, habría nacido mediante el pago de coimas de la empresa Sinohidro. Sería de unos 76 millones de dólares que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado. Pero las investigaciones van más allá. En otras 4 hidroeléctricas construidas en la década pasada, se estimó un supuesto sobreprecio en su construcción. Además, en Sopladora, la Contraloría determinó que hubo incumplimientos por parte de la empresa ejecutora del proyecto. Mazar Dudas en Azuay y la Central Quijos en Napo entraron en litigio por inconvenientes con sus contratistas. Mientras que Toachi Pilatón tuvo glosas por 93 millones de dólares, según también la Contraloría. Todos estos casos han causado problemas al país. Se han ido instalando con el cuento de ser técnicos, de ser funcionarios indispensables, algunos núcleos que hacen el juego a la corruptela. Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, asegura que desde el 2010 se reportan inconvenientes en proyectos energéticos. Son aquellos que llevan adelante los procesos colusorios con sectores de la empresa privada. El actual gobierno denunció supuestos sabotajes para provocar los apagones. En las represas del país, la capacidad de los caudales es casi nula y dicen que no solo por la fuerte sequía. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y Ecuador presenta una situación crítica de sus hidroeléctricas por la falta de lluvias. Esto influenciado por los efectos del cambio climático, lo dice el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. Desde el INAMI se prevé una nueva jornada de lluvias hasta el 21 de abril. Este año el país enfrenta un déficit hídrico respecto a anteriores periodos, así lo explica el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. Entonces sería en marzo del 2024 en la región costa el 90%, en la región interandina tenemos el 30 al 90% de déficit hídrico, en la región amazónica
del 10 al 30% de déficit hídrico. Desde el INAMI se indica que varios son los factores que influyeron en el déficit de precipitaciones, pues el impacto del fenómeno del Niño fue menor al esperado. A ello se suma el incremento de la temperatura en el país. El anterior año se nombró que era el año más caliente. Este año todavía estamos superando temperaturas y esto tiene que ver muchísimo con el cambio climático. Y ya no es solo a nivel nacional del Ecuador. Por ejemplo, Venezuela, Colombia han presentado temperaturas muy altas, han tenido incendios muy generalizados. Según las autoridades, la escasez de lluvia complica aún más la situación de los embalses de las principales hidroeléctricas. En promedio, el caudal que abastece las hidroeléctricas que producen toda la energía del país es de 120 metros cúbicos por segundo. Actualmente está en 5 metros cúbicos por segundo, pues se encuentran en condiciones críticas. Es así que Masar registra un nivel de almacenamiento operativo de 0% y Paute del 4%. Asimismo, el caudal de la central Coca-Cola Sinclair registró un déficit del 40% con respecto al promedio histórico. Según los análisis del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, el país enfrentaría a partir de abril un déficit de entre 22 y 27 gigavatios hora por día. Este contexto se une a otros factores que dejan como consecuencia el escenario que vive el país actualmente. Así lo detalla el secretario Carrillo. Falta de gestión, en algunos casos corrupción, en algunos casos falta de mantenimiento a lo largo de los últimos 8 años. Entonces, todo esto va sumando. Obviamente, el déficit hídrico también influye de gran manera también. Hay expectativa de una nueva semana de lluvias que prevé el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Vamos a tener estas precipitaciones a nivel nacional, se van a presentar en el interior del litoral, es donde va a tener mayor intensidad. En la sierra vamos a tener más precipitación en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, es donde se van a presentar con mayor intensidad. Y en el oriente, igual al norte y centro de la Amazonía, es donde vamos a tener mayor intensidad. Esta previsión estará activa hasta el domingo 21 de abril. Olga Velasco, Noticias 7. Y hablando sobre este tema, por cierto, y como dato, es un problema de la sequía que afecta a todo el continente sudamericano. En Colombia también tienen problemas. De hecho, hay racionamientos de agua potable en Bogotá, justamente por la falta de caudales. Y en Chile dicen que la situación es tan crítica que expertos han estimado que en 2040 se acabaría el agua dulce, es decir, no habría más ríos en Chile. Están muy preocupados, incluso mencionan algunos expertos de ese país que si en Ecuador tenemos problemas, dicen ojalá tuviésemos la lluvia que ustedes bien que mal la van a tener, pero en cambio en zonas muy desérticas y en regiones donde casi no hay precipitaciones, decían que en Santiago de Chile hay algunos lugares donde no llueve en los últimos 6 años. Bueno, esto preocupa mucho entonces a la región porque también es producto del cambio climático que se ha ido reforzando, incrementando y acelerando, producto de que no hemos tenido como seres humanos, y no lo digo yo, lo dicen los analistas del clima, que es parte de la falta de responsabilidad que hemos tenido de cuidar el medio ambiente. Eso es lo que entonces dicen como versión oficial de lo que está pasando, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Ahora me confirman, vamos entonces a cambiar de tema, ¿sí? Vamos a hablar sobre el segmento especial de la consulta popular en el que, como todos los días, les explicamos y conocemos el contenido de las preguntas que vamos a responder todos los ecuatorianos el domingo 21 de abril. Vamos con el segmento. Para dinamizar la economía de un país se requiere del ingreso de divisas y una de las vías para hacerlo es a través de la inversión extranjera. La pregunta 3 del referéndum es sobre este tema. Preste atención para ir a la consulta bien informados. En 2023, Sudamérica recibió $150.000 millones de inversión extranjera, de los cuales $13.000 millones fueron para Colombia, $5.000 millones para Perú y menos de $400 millones se invirtieron en Ecuador, según un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Uno de los factores que desincentiva a los empresarios extranjeros es la legislación ecuatoriana. La Constitución prohíbe que cualquier conflicto con un inversionista de otro país se someta a un arbitraje internacional, lo que no ocurre en países vecinos.
Por ello, la pregunta 3 del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? A lo que usted podrá responder sí o no. De ganar el sí, el Estado ecuatoriano podrá celebrar tratados o suscribir contratos internacionales que, de existir alguna controversia, podrá resolverse mediante un arbitraje internacional, dejando de lado lo que antes era una desventaja para ponernos a la par de otros países de la región. La pregunta 4 del referéndum propone la incorporación del trabajo por horas en el país como un mecanismo para generar nuevas modalidades y plazas de empleo. Los detalles se los explico a continuación. Más de la mitad de la población económicamente activa no tiene un empleo pleno en el Ecuador, según cifras de 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Solo el 36% de la población cuenta con trabajo adecuado, es decir, gana al menos un salario básico y labora 40 horas a la semana. Actualmente, las empresas no pueden contratar personal para proyectos específicos como la realización de un festival o por temporadas como vacaciones o Navidad para afrontar el aumento de la demanda porque la ley lo prohíbe. En otras palabras, un estudiante universitario, una madre de familia, un docente o un guía turístico, por citar algunos ejemplos, no pueden ser considerados por las empresas para trabajos temporales. De ahí que la pregunta 4 del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? A lo que usted podrá responder sí o no. De ganar el sí, a los contratos permanentes que actualmente rigen en Ecuador se incorporarán los contratos a plazo fijo, los contratos por horas, los contratos por obra cierta que no sean habituales en la actividad de la empresa o empleador, los contratos eventuales, ocasionales y de temporada, los de aprendizaje y los demás que determine la ley. Según la propuesta, en ninguno de estos casos se afectará el derecho a recibir los beneficios de ley como la afiliación al Seguro Social, las vacaciones, el pago de décimos, entre otros. Hasta aquí la información sobre las preguntas que deberemos responder este domingo 21 de abril. En nuestra próxima entrega les daremos información general para acudir a la consulta bien informados. Y este jueves arranca la consulta popular con el voto de las personas privadas de libertad. Desde el Consejo Nacional Electoral se garantiza la transparencia en la proclamación de resultados pese a las fallas en el Internet debido a los cortes de luz. A las 7:30 de este jueves se dará por inaugurada las elecciones de consulta popular y referéndum 2024, con el voto de las personas privadas de libertad a nivel nacional, mientras que el viernes se realizará la jornada del voto en casa. Al momento, 79 observadores internacionales y 666 observadores nacionales se han registrado para revisar el normal desarrollo de la jornada electoral. Recordemos que en México y en Israel no se realizarán los comicios por motivos de seguridad. Sin embargo, para el voto en el exterior están empadronados 429.165 ecuatorianos en todas las circunscripciones. Tenemos en el exterior 656 juntas receptoras del voto en las que podrán acudir nuestros compatriotas. Desde el Consejo Nacional Electoral se garantiza que la transmisión de resultados será totalmente transparente. Esto a propósito de las fallas en Internet debido a los racionamientos energéticos. En el centro de mando que va a ser en este mismo lugar, no va a haber ese problema porque estamos consumiendo nuestra información y estamos publicando nosotros esa información. Esto va a ser necesario aclarar, aquí están los técnicos de comunicación, que no es problema del aplicativo, no es problema de la página web, sino del servicio de Internet, porque no faltarán gente que se aproveche de eso y empiece a sacar en los mensajes, a hacer cadenas, es decir, que está fallando el sistema. En cuanto a la seguridad para el domingo 21 de abril, se contará con 57.020 policías y aproximadamente 40.000 militares que acompañarán el proceso. Además de que no se prohibirán las ventas informales, pero sí se reforzará la seguridad alrededor de los recintos. Edison Saavedra, Noticias 7.
Atención a las personas que integran las juntas receptoras del voto porque deben recibir capacitación. Esta se puede realizar de forma virtual. Si usted es miembro de mesa, preste atención a la siguiente nota. Este 21 de abril, todos los ecuatorianos regresan a las urnas y el CNE ha habilitado un portal para las capacitaciones virtuales de los miembros de las juntas receptoras del voto en preparación para los comicios del referéndum y la consulta popular. Los ciudadanos designados como miembros de mesa deben tomar las capacitaciones obligatorias. De lo contrario, serán sancionados con una multa de $46, equivalente al 10% de un salario básico. Las capacitaciones se pueden realizar hasta el domingo 21 de abril a través de la plataforma virtual capacitacionelectoral.cne.gov.es/login. En la plataforma, los miembros de mesa deben crear un usuario y completar el curso en línea. Pero para aquellos que prefieran recibir las capacitaciones de forma presencial, pueden consultar la página web del CNE, donde encontrarán un listado con los lugares habilitados en las 24 provincias para realizar las capacitaciones hasta el 20 de abril. Este proceso garantiza que los miembros de mesa estén preparados para su importante labor en las votaciones del 21 de abril, contribuyendo así a un proceso democrático, transparente y eficiente. Como lo anticipamos, noticia de último momento. Esta madrugada se llevó a cabo un operativo en más de 4 provincias para realizar allanamientos y detener a personas que habrían cometido presuntamente el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Esto mediante las unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía, tanto en Pichincha, Guayas, Santo Domingo, Tungurahua. Vamos ahí a ver en imágenes entonces lo que se ha realizado y sobre todo qué ha decomisado la policía. Son diligencias realizadas incluso en lugares de clase alta, en barrios como de la Guayaquil. Isla Mocolí, en la ciudad de Guayaquil. En total, aproximadamente 7 detenidos, en la información que tenemos. En Santo Domingo, la policía también detuvo a Freddy Javier L. en el lugar de la detención. Las autoridades encontraron $160,000 en efectivo, en billetes de 100 y de $20. Y también en este operativo se levantaron indicios como dispositivos electrónicos, iPads, una laptop y documentación, además de haber detenido también en su domicilio a uno de los presuntos líderes de la organización delictiva tras el allanamiento. Esto es información que se originó en la madrugada de hoy. Sí, ahí estamos viendo entonces en pantalla a Freddy Javier L. Atención con este nombre, ya van a ver por qué. Y 2 personas más detenidas. Sigamos, por favor. Esto fue en Tungurahua. Vamos ahora entonces a Quito, donde detienen a Damián Santiago B. y a Elizabeth Leonela G., investigados por este mismo caso. Vamos un poco más abajo porque hay imágenes que quiero que la gente pueda ver. Ahí estamos. En uno de los inmuebles, estoy citando a la Fiscalía, en uno de los inmuebles allanados en Santo Domingo de los Táchilas, se levantaron evidencias relacionadas a la comisión del delito y hasta el momento se han encontrado una caja fuerte, dinero en efectivo y computadoras portátiles. ¿Cuánto dinero es? Vamos con el siguiente tweet, por favor. Bueno, ahí en la Fiscalía, en el caso Jaguar, dispositivos móviles, documentos, pendrives, dinero, sustancias sujetas a fiscalización, entre otros artículos, son parte de los indicios que se levantan en este inmueble allanado en Tungurahua, en parte de algunas provincias de nuestro país. Ahora sí vamos con el siguiente, que aquí nos cuenta la Fiscalía el dinero hallado en el domicilio de Freddy Javier L. Dice que alrededor de $160,000 en efectivo, en billetes de 100 y $20, cédulas de identidad y un certificado de depósito a plazo son parte de los indicios levantados en este allanamiento al inmueble en donde fue detenido, como ya lo decía Lautaro, Freddy Javier L. Vamos entonces con el siguiente. Ahora volvemos ahora vamos a Guayaquil. En Guayaquil, entonces, en otro punto de la ciudad, se allana un inmueble donde hasta el momento, dice la Fiscalía, se han encontrado armas de fuego, municiones y también dinero en efectivo. Están observando ustedes en pantalla lo que es un fusil de largo alcance encontrado en una vivienda, esto en Guayaquil. Vamos por favor con el siguiente
el siguiente tuit de la Fiscalía. Meche, aquí lo tienes. Sí, en el marco de este caso Jaguar, como pueden observar en pantalla, parte del allanamiento a un domicilio. Ahora en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, se levantaron indicios de documentación DVR. Por otra parte, también en un inmueble intervenido se halló otro DVR de las cámaras de seguridad. Ahí se va a encontrar información valiosa entonces de qué es lo que está ocurriendo y quién están participando. También hay un allanamiento en Santo Domingo de los Áchilas, según información de Fiscalía. En el allanamiento a una propiedad en Santo Domingo se registraron 4 viviendas y se levantaron como indicios 3 teléfonos y 3 routers, mientras que en otro allanamiento en Cotopaxi se encontraron varios dispositivos electrónicos. Ahí estamos viendo, ojo, recapitulemos. Operativos entonces en Tungurahua, Azuay, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha y Guayas. Y Cotopaxi con este último que acabas de mencionar. Ahí vemos los inmuebles donde se han realizado estas intervenciones y vamos a ver el último que fue realizado justamente en Guayaquil, ya lo dijo Meche, en la isla Mocolí, uno de los sectores más exclusivos del puerto principal. En una de las viviendas han encontrado dispositivos electrónicos, iPads, una laptop y documentación. No mencionan detenciones todavía en Mocolí, pero sí que esa es la casa, lo que estamos viendo en pantalla, de uno de los presuntos líderes de esta organización delictiva que se habría dedicado entonces al tráfico de drogas. El nombre de este operativo es Jaguar. Ya la Fiscalía en las próximas horas, cuando formule cargos, va a explicar y va a dar más detalles de qué es lo que exactamente estaban realizando estas personas, e incluso si tendrían vinculación con algún grupo de terrorismo o de delincuencia organizada. Eso tendremos que esperar porque el operativo, conocemos, todavía se está realizando y todavía sale nueva información de lo que está pasando con el caso Jaguar. Eso es lo que le podemos contar de última hora, pero también anoche entonces hubo una lamentable noticia y es que el alcalde José Sánchez del cantón Ponce Enríquez, esto en la provincia de La Suay, fue asesinado en un ataque armado que recibió justamente la noche del 17 de abril del 2024 y este hecho se produjo en el centro de esa ciudad, en un sector conocido como Nueva Ponce, y una de las primeras autoridades en pronunciarse y también en confirmar el deceso y el asesinato, el sicariato del alcalde fue Juan Cristóbal Lloret, prefecto de La Suay, que en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, luego de X, mencionaba que funcionarios municipales le habían corroborado el asesinato a sangre fría del compañero alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez. Esto es lo que decía Lloret, y el municipio también de esa localidad publicó en su cuenta de Facebook una nota de pesar que decían que lamentaban profundamente informar el fallecimiento de su alcalde, el abogado José Alberto Sánchez Reyes, a quien todos conocían y mencionan que apreciaban con mucho cariño. Pero atención país, porque este no fue el primer atentado en contra de la vida del alcalde Sánchez. El pasado 2 de octubre, ahí vemos las imágenes de quien en vida fue el alcalde de Ponce Enríquez, el pasado 2 de octubre sujetos armados también dispararon a su casa, sin embargo ahí logró salir ileso. Es el tercer alcalde en el último año que ha sido asesinado, que ha fallecido, que ha muerto en el Ecuador. Y cambiamos de tema. La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad iniciar el trámite para juicio político contra el exministro del Interior en el gobierno de Guillermo Lasso, Juan Zapata, al ser acusado del repunte de actos violentos y muertes en el Ecuador. La mesa legislativa conoció y calificó el pedido de interpelación al exfuncionario de Estado por no garantizar la seguridad interna. Zapata tendrá un plazo de 15 días para presentar sus pruebas de descargo. Finalmente, la comisión deberá elaborar un informe en el que recomiende o no el juicio político, que de llegar al Pleno podría concluir con la censura de Zapata si así lo dictamina la mayoría del Parlamento. 7:31, momentos de irnos a una pausa y al regresar estaremos en entrevista con el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, para hablar sobre la Asamblea Nacional, la consulta popular también y la reconfiguración de las alianzas en la Asamblea Nacional. Regresamos.